tocar el tema de salud ocupacional y ergonomía, que es la cuarta clase de este curso. Pero primero voy a dar una breve explicación con un caso muy chiquitito respecto a cómo hacer el hiper. La clase pasada, que fue la elaboración del hiper, quedó, creo, la última parte un poco débil la explicación por el tiempo, ¿no? No nos alcanzó el tiempo para poder explicar con más detalles o con mayores ejemplos. Y quisiera, antes de entrar al tema de salud ocupacional y ergonomía, poderles explicar con un caso pequeño cómo poder elaborar el hiper. Ya va a ser algo bastante rápido nada más, sencillo. A ver, déjenme un momentito, voy a compartir esta diapositiva. Ok. Se puede ver, ¿se ve el cuadrito? Por favor, confírmenme para ver si pude compartir la imagen. Sí se ve, Wendy. Buenas noches, soy Julia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julita, ¿qué tal? Sí se ve todo. Bien, ya, perfecto. Miren, voy a explicar así a grandes rasgos, con este pequeño cuadro, cómo es que vamos desde el tema de identificar el peligro hasta peligro-riesgo, y cómo es que vamos a llegar a elaborar o a determinar la evaluación de riesgo para poder hacer el hiper, ¿ya? En primer lugar, vemos acá peligro. El peligro es lo primero que vamos a identificar nosotros para poder desarrollar o para poder llegar a determinar cuál es la evaluación de los riesgos. Entre peligro y el incidente es el evento o suceso no deseado, es lo que no queremos que llegue a pasar. Incidente que puede llegar a ser un accidente si es que tiene mayores consecuencias, ¿no? Un incidente es un suceso o un evento no deseado. Estos eventos pueden ser de tres formas o están separados en tres grandes grupos. El primero es la 1, golpe, caídas, atrapamiento, choques. El segundo grupo, vemos aquí la exposición que supera los límites máximos permisibles. Y en el tercero es colapso de estructura, derrame de sustancias químicas, entre otros. Vamos a ver que en el caso de golpes, caídas, atrapamientos, choques, tenemos las lesiones inmediatas, que es una laceración, una escoriación, un hematoma, un corte, ¿no? Que puede pasar en este caso, y eso se determina un accidente laboral cuando está dentro de las horas laborales o de las horas de trabajo. En el caso del A2, que dice exposición que supera los límites máximos permisibles, tenemos ahí las consecuencias que son lesiones paulatinas. Por ejemplo, la hipoacusia, el síndrome del túnel carpiano, que es el dolor que se presenta en la muñeca cuando la persona tiene mucho tiempo en el mouse, la neurosis laboral, entre otras consecuencias. Y esto se le llama enfermedad laboral, ¿no? Lo que vimos en el primero es accidente laboral. En este caso, la exposición es enfermedad laboral. Y en el tercer grupo vemos el colapso de estructura, derrame de sustancias químicas, las consecuencias es que pudo causar lesiones y generó daños materiales. Esto se denomina un cuasi accidente laboral, porque no llega a ser un accidente propiamente dicho. En estos tres casos son incidentes que se van a presentar, y si es que llega a ser mucho más, con alguna consecuencia fatal o con alguna consecuencia que sea incapacitante, va a ser un accidente de trabajo, un accidente laboral. Los incidentes también pasan a investigaciones, pero vemos acá que entre peligro y el incidente vamos a tener el punto medio, que es el riesgo, es ese tramo que se recorre, es el riesgo. Esto es lo que nosotros vamos a evaluar.
¿no? Vamos a hacer la evaluación de este riesgo, que va a ser determinado como un riesgo alto, un riesgo moderado y un riesgo bajo. A estos riesgos nosotros vamos a determinar qué controles vamos a utilizar o vamos a poder aplicar para poder eliminar el peligro, sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos, utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo, utilizar controles administrativos, incluyendo la formación o las capacitaciones, y utilizar los equipos de protección personal adecuados, los famosos EPPs. ¿Ya? Esos son los controles que nosotros vamos a utilizar para poder controlar esos riesgos que hemos determinado de acuerdo a la evaluación que hemos hecho. Entonces, eso es una pequeña explicación, un pequeño mapa para poder centrarnos en el tema de cómo vamos a elaborar el IPER. Este pequeño ejemplo, vamos a hacerlo así. El tipo de empresa es un operador logístico. Aquí vamos a hacer un ejemplo, así rapidito nada más. En este caso se asigna al encargado de mantenimiento para que maniobre el montacarga temporalmente. El encargado de mantenimiento no posee ningún tipo de entrenamiento en el montacarga, ni experiencia, ni educación técnica. Ese es el caso, este primer ejemplo. Vemos ahí al trabajador X en el montacarga, que es un trabajador sin competencia. Él no sabe maniobrar el montacarga, no tiene capacitación y no se le está capacitando tampoco y de frente lo contrataron y lo pusieron ahí. Eso va a significar peligro, porque es un potencial para causar un incidente. ¿Qué tipo de evento tendría que ocurrir? ¿Qué podría pasar? Podría pasar o podría ocurrir un choque del montacarga. En este caso, dice, siempre se deberá elegir aquel evento que guarde mayor coherencia, pudiendo ser más de uno. O sea, pueden haber más de un evento en este caso, pero vamos a escoger uno, que es el choque del montacarga. ¿Qué tipo de consecuencia traería dicho evento? Este evento traería, este choque del montacarga, que traería un accidente laboral con lesión inmediata. Vemos aquí en esta radiografía su hueso quebrado. Las consecuencias estarán en función a la cinemática del trauma, pudiendo ser más de una consecuencia. O sea, este puede ser una de las consecuencias, que se quebró los huesos del brazo, podría tener una contusión en la cabeza, podría tener algún otro golpe en alguna otra parte del cuerpo. Pero vamos a elegir en este caso esta consecuencia. Y nosotros vamos a tener un cuadro donde vamos a ver los niveles de probabilidad de que ocurra el suceso o evento no deseado. Ustedes tienen también eso en el modelo que les envié. Tenemos acá accidente o incidente laboral. Probabilidad de ocurrencia. Vamos a tener acá 4 niveles, donde el primer nivel vamos a determinar que es muy raro que ocurra el evento. Y ahí está la descripción que podamos tener, ¿no? Trabajador competente, no existen antecedentes de accidente o incidentes laborales, equipo, maquinaria, accesorios seguros y nuevos, orden y limpieza en toda la empresa, trabajador sin problemas psicosociales, trabajador con salud apto para laborar, trabajador sensibilizado en materia de salud ocupacional. En el nivel 2 es poco probable que ocurra el evento. El trabajador es competente, pero lleva 1 año sin ejercer su trabajo. Existen antecedentes de un accidente y o incidente laboral, pero en subcontratas. Equipo, maquinaria y accesorios con mínimas medidas de seguridad y con mantenimiento. Orden y limpieza solo en algunas áreas de trabajo, trabajador con leves problemas psicosociales, pero con tratamiento, trabajador con salud apto para laborar, pero con restricciones y en tratamiento, trabajador en proceso de sensibilización en materia de salud ocupacional que podría darse a corto plazo. El tercer nivel es probable que ocurra el evento. El trabajador es competente, pero lleva más de 1 año sin ejercer su trabajo, existen antecedentes de un accidente, equipos y maquinarias y accesorios con medidas de seguridad y mantenimiento deficiente, orden y limpieza solo en un área, trabajador con problemas psicosociales, trabajador con salud apto para laborar, pero con restricciones y sin tratamiento.
trabajador en proceso de sensibilización en materia de salud ocupacional que podría darse a largo plazo. Y en el cuarto nivel vemos que es muy probable que ocurra el evento. El trabajador no es competente y según el ejemplo, ¿por qué está ya sombreado? Porque según el ejemplo que vimos, este trabajador no es competente porque no tiene la experiencia, no tiene las capacitaciones en manejo de montacarga, entonces estamos ubicándolo en este cuarto nivel. ¿Existe antecedente de 2 o más accidentes o incidentes laborales en la empresa? Podría ser, no tenemos conocimiento de eso según el ejemplo. Tenemos equipos, materiales, accesorios y medidas de seguridad y sin mantenimiento, tampoco lo sabemos porque, según el ejemplo, solo nos habla de la competencia del trabajador. Ausencia de orden y limpieza, trabajo con problemas psicosociales, trabajador con salud no apto, no lo sabemos. Probablemente si está trabajando, sí ha pasado con aptitud su examen médico ocupacional. Pero ¿cuál sería aquí el problema y por qué lo ubicamos en el cuarto nivel? Porque tenemos el trabajador no es competente. ¿Por qué no es competente? Porque no tiene las capacitaciones ni la experiencia para maniobrar el montacarga. Entonces estamos ya determinando que el nivel de probabilidad está en nivel 4. Ya vamos guardando esta información. Ahora, el nivel de consecuencia del suceso o evento no deseado. Nivel 1, tenemos lesiones. Nivel 1, lesiones menores, que es leve, lesiones menores, que podrían atenderse con un botiquín de primeros auxilios y o una posta médica, y que podría generar un descanso médico breve con retorno máximo al día siguiente de sus labores, ¿no? A veces pasa que se cayó, se golpeó, no vemos una herida, fue un caso fortuito, la persona estaba capacitada y todo, pero bueno, se cayó, se golpeó, le dan de repente el resto del día para que descanse, pero al día siguiente regresa a sus labores. Entonces, eso está en el primer nivel. Segundo nivel, moderado, donde haya una fractura y o hematoma y o escoriación y o laceración de carácter moderado que genere en el trabajador la imposibilidad de utilizar su organismo para su plena recuperación. En este caso, va a requerir un mayor tiempo, ya no va a retornar al día siguiente, no va a tener más tiempo para su recuperación plena y pueda volver a trabajar. En el nivel 3 es grave. Múltiples fracturas y o hematomas y escoriaciones y o laceraciones de carácter grave y o pérdida de algún miembro u órgano o de las funciones del mismo y o genere incapacidad permanente en el trabajador o amerite adaptarlo a un nuevo puesto de trabajo. Como puede ser de repente que alguien maniobrando una sierra eléctrica se corta un dedo, o maniobrando, como ocurrió acá en un taller donde el joven maniobró mal una maquinaria y se rebanó parte de la yema de uno de sus dedos. No fue una pérdida completa, pero sí tuvo un tiempo como de 3 meses de recuperación. Entonces, no pudo trabajar por largo tiempo. Eso ya pasó a ser una situación incapacitante por un tiempo y fue grave. Y en el cuarto, cuando es significativo, es una o varias muertes o estado vegetal. Ya cuando el trabajador falleció a raíz de este accidente laboral, entonces hubo una o más muertes dentro de ese accidente, entonces vemos que ya viene a ser significativo. O también que pueda quedar en estado vegetal, en estado de coma. Bien, entonces aquí vamos a ubicar en este ejemplo en el nivel 2, moderado. ¿Por qué? Porque vimos que según la radiografía estaba con una fractura en el brazo. Entonces, tenemos ya en el nivel de probabilidad 4 y en el nivel de consecuencia 2. Estas dos informaciones nosotros las vamos a vertir en este cuadro, que es la matriz para hallar el nivel de riesgo. Tenemos dos partes en este cuadro, es un cuadro de doble entrada. Vemos en el lado, bueno, de su pantalla, en el lado izquierdo, dice nivel de probabilidad de que ocurra el suceso o evento no deseado. ¿Recuerdan en el ejemplo? Lo teníamos, era 4. Entonces aquí está, es muy probable que ocurra el evento 4. Ahora, como es un cuadro de doble entrada, tenemos que visualizar
el siguiente, la siguiente información que tenemos. Nivel de consecuencia del suceso o evento no deseado, que nosotros vimos que era 2 porque tenía una fractura. Entonces, en este caso está en moderado 2. Si nosotros cruzamos esa información, tanto de la probabilidad de que ocurra el suceso como el nivel de consecuencia, lo vamos a ubicar en el 8. El nivel de riesgo que tiene esa situación, según el ejemplo de un personal en montacarga sin la capacitación y sin la experiencia, vamos a tener el nivel de riesgo 8. Y 8 está en color rojo. Y color rojo significa riesgo alto. Entonces, ese es un riesgo alto que tiene el trabajador que va a entrar a ese puesto laboral sin una capacitación, sabiendo que las probabilidades de que en esa persona que no tiene las capacitaciones necesarias para maniobrar ese montacarga, puede tener una fractura, puede tener otras caídas, puede tener diversas consecuencias que se van a ir reflejando en nuestra matriz de riesgo. Así es. En este caso hemos agarrado un ejemplo y hemos agarrado solamente una de las consecuencias que pueda tener y solamente una de las probabilidades que puedan darse en este caso. Pero ustedes hagan el ejercicio y ubiquen el mismo ejemplo, si gustan. ¿Qué otra consecuencia podría tener? Aparte de que se quebró el hueso del brazo. Puede ser una contusión en la cabeza, porque tal vez se cayó o le cayó algo encima. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué nivel le van a poner? Entonces, ahí se va jugando ya con cada cosa, con cada peligro que ustedes determinen y con cada riesgo que puedan determinar también, cada consecuencia, van a poder ir colocando de acuerdo a estos dos cuadros y van a determinar en la matriz el nivel de riesgo que tiene cada uno. Entonces, así van haciendo esto. Este es un pequeño resumen de cómo se colocaría en el cuadro que ustedes tienen que llenar. ¿Qué sería? Peligro, en este caso, que un trabajador maniobre un montacarga sin competencia es un peligro. Ese es el peligro que ustedes identificaron. El evento o suceso no deseado. ¿Qué tipo de evento tendría que ocurrir? Que el trabajador choque el montacarga. En ese choque, ¿qué consecuencia podría tener el trabajador? La fractura del antebrazo. La clasificación del accidente sería un accidente laboral de lesión inmediata, porque se choca y en ese momento tiene la fractura del antebrazo. Entonces es una lesión inmediata. El riesgo, la evaluación de riesgo. ¿Cuál es el nivel de probabilidad que determinamos? Era el 4, que es muy probable que ocurra el evento, porque esa persona sin esa experiencia es muy probable que sí choque el montacarga. Su nivel de consecuencia va a ser moderado, porque vimos que era la fractura, ¿no? Y eso estaba dentro del nivel moderado. Entonces, la combinación de ambos, que es 4 por 2, nos va a dar 8, que fue lo que nosotros encontramos aquí, 8. Y eso significa nivel de riesgo alto, porque vimos que el 8 estaba en rojito. Si a usted le hubiera salido 6, porque de repente lo ubicamos en que es probable, lo ubicamos en el anterior, es probable que ocurra el evento, y eso significa 3, ¿no? Es probable que ocurra el evento 3, y de repente quedaba en moderado igual, 3 por 2 era 6, y ya no hubiese sido riesgo alto, sino hubiese sido riesgo moderado. Y si no, de repente si ubicamos, o tal vez por ahí puedan haber otras situaciones, y lo ponemos, es muy raro que ocurra, y bueno, podría ser grave, pero es muy raro que ocurra. Entonces, ¿qué queda? 1 por 3, 3, y está en verde. Si ustedes van a ir determinando, de acuerdo al evento, al suceso, al peligro y al riesgo, cuál va a ser el nivel que pueda tener cada situación, si es muy probable que ocurra un accidente laboral o no, sí, con esos
con la combinación de ambos cuadros van a determinar el nivel de riesgo de cada situación. Entonces, en este caso es muy probable que ocurra un accidente laboral con consecuencias moderadas y el riesgo es alto. Y en este cuadrito, que es como la matriz que les pasé, se dan cuenta que se puede determinar riesgo alto. Eso es, a grandes rasgos, digamos, con un ejemplo bastante sencillo, con un ejemplo, creo, bastante didáctico para que ustedes puedan terminar, si es que no lo han hecho, terminar de hacer su matriz de riesgo, que es bastante sencillo, la verdad. Solamente aprendiendo a identificar bien el peligro y cuál podría ser la situación, cuál podría ser el evento o suceso deseado de acuerdo a esa, no deseado, perdón, de acuerdo a ese evento o a esa situación que pueda ocurrir. Bien. Espero que haya quedado claro. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna consulta antes de pasar ya al tema de la sesión de hoy. ¿Quedó todo claro? Creo que quedó todo claro entonces. Ok, perfecto. Si quedó todo claro, entonces vamos a continuar porque esto es bastante importante y es básico que puedan manejarlo porque es algo sumamente importante para todo lo que ya hemos aprendido y lo que también se va a ver ahorita en salud ocupacional. Bien, entonces ahora les comparto la diapositiva de hoy. Vamos a cerrar esta. Bien. Vamos a ver ahora sí salud ocupacional y ergonomía. Este tema es muy importante también dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y es bastante amplio, es bastante amplio. He tratado de resumir lo más que he podido para que podamos tener una idea eh, también clara del tema, al menos algo general. Vamos a ver ahorita un poco de marco teórico, vamos a ver fundamentos de la salud ocupacional, algo bastante sencillo, algunas enfermedades profesionales, y sobre la ergonomía, ya que es uno de los tantas problemáticas que se tienen ahora en salud ocupacional. Esta es alguna de la normativa que tenemos como base. De todas maneras tenemos la ley 29783, que ahí está todo, el decreto supremo 005-2012. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando un poco el concepto de salud ocupacional, ¿no? El concepto de salud de trabajo y de trabajador ha evolucionado en recientes años, orientando la actividad humana hacia la obtención del valor, diseño, decisión, autonomía y cooperación, dejando atrás la concepción del trabajador como operador final en oficios y destrezas clásicas, monofuncionales y con tareas localizadas en un área típica de trabajo. Antes no se tomaba en cuenta, o sea, antes hablamos de años, creo que de hace 10 años, en realidad hacia atrás, tal vez menos, no se tomaba en cuenta la salud del trabajador en una empresa o en un lugar, en una empresa, en el campo, operativamente. No había tanta incidencia o no se le daba tanta importancia a la salud del trabajador en todos los ámbitos, salud física, salud psicológica, salud, ¿no?, mental. No se le daba importancia, ¿no? O sea, se le veía al trabajador como simplemente alguien que venía, cumplía lo que tenía que hacer en el trabajo y se iba y nada más. Recién hace unos años, con todo el tema ya de la movilización de la ley,
y que vemos la importancia de la salud del trabajador para que las funciones se puedan desarrollar correctamente, adecuadamente en cada puesto, es que se está teniendo incluso, no sé si lo notan, pero las clínicas médico-ocupacionales han aumentado de una manera significativa. Recuerdo en el 2012 cuando estaba buscando clínica para el personal que iba a entrar a Totus en Chimbote, solamente había una clínica ocupacional como tal. Habían 2 clínicas más que eran clínicas normales, pero que estaban recién empezando a dar los servicios del área ocupacional aún de manera incipiente, pero que no brindaban las garantías, obviamente, como debe ser, porque recién estaban viendo cómo iban a hacer, y además de eso cobraban muy caro, ¿no? Entonces, luego de eso ya entró al año y medio, entró otra clínica ocupacional, recién también a brindar el servicio, y poco a poco ya se ha ido dando más o teniendo más variedad o más lugares donde hacer los exámenes médicos ocupacionales. Acá en Lima también veo que cada día aumentan más y en cada cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras veo una clínica pequeña a veces, pero ya hay un montón de clínicas ocupacionales que están entrando con mayor fuerza porque las empresas sí o sí tienen que cumplir con que su personal, antes de ingresar a trabajar, estando por periodos de 1 año, 2 años, o a la salida del trabajo, tiene que pasar examen médico ocupacional. Ya es una obligación que antes no lo cumplían al 100% y ahora sí se tiene que cumplir, porque si no, si eso no lo tienen, también les caen multas muy elevadas. Entonces, ahora ya se le tiene mayor consideración al tema de salud ocupacional. Y no solo en el tema del examen médico, ya vamos a ver en el transcurso de la clase un poco más del tema. El aporte del profesional médico, de enfermería, psicología y de ingeniería se ubica en la dedicación de la fuerza de trabajo, ya no solo en el proceso de trabajo, como su centro de atención y quehacer, sino en la gestión operacional y estratégica de la empresa. ¿Por qué? O sea, ya vemos, incluso acá vemos que ya se habla de psicología. Antes, hace un par de años nomás, no había tanta incidencia de la parte psicológica del trabajador, o sea, no lo tomaban como algo importante dentro de la salud del trabajador como tal, sino como que era algo que podía obviarse o que no era tan importante. Y ahora vemos cómo es tan importante que el trabajador tenga una evaluación psicológica antes de ingresar a trabajar, porque vemos cada tipo de profesional o de persona que entra a veces a laborar a un lugar, y si no ha pasado una previa, ya sea también desde el punto de vista de la selección del personal, que haya pasado por un adecuado proceso de selección, con las pruebas que deberían pasar, con todos los filtros, que ya se van notando que podría por ahí estar fallando de repente dentro del proceso psicológico de la persona, nos puede reforzar o nos puede ayudar también la parte del examen médico ocupacional, porque ahí también se realiza un examen psicológico, tal vez no muy profundo como debería ser, pero también se realiza y de todas maneras hay un resultado que nos puede ayudar. Entonces, vemos que ya no es solamente función del médico o función de la enfermera, ahora es multidisciplinario, porque vemos médico, enfermería, psicología y de ingeniería. ¿Por qué de ingeniería? Y eso lo vamos a ver en el tema de ergonomía. En ingeniería, porque todas esas profesiones van a hacer que tengamos una idea global del tema de salud ocupacional para que el trabajador pueda cumplir con sus procesos laborales o con sus funciones de una manera óptima y saludable, ¿no? Entonces, vemos que es multidisciplinario el tema de salud ocupacional. Entonces, ¿qué es salud ocupacional? ¿A qué nos referimos? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria
que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esa es la salud ocupacional. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Por eso es importante su matriz de riesgo, su hiper. Es importante porque con eso vamos a reducir la probabilidad de que pueda haber un accidente laboral, de que pueda haber una enfermedad ocupacional o de que pueda haber por ahí algún incidente que pueda ser un cuasi incidente o un cuasi accidente laboral. Entonces, es importantísimo que el hiper esté correctamente llenado, que esté correctamente desarrollado, para que podamos minimizar y controlar cualquier situación que pueda atentar contra la salud del trabajador. La salud ocupacional va a cuidar las condiciones físicas y psicológicas del trabajador para que pueda desarrollar sus funciones. ¿Y en qué le sirve esto al empleador? Al empleador le sirve porque la salud ocupacional le va a ayudar al perfeccionamiento del trabajador, o sea, que el trabajador perfeccione sus funciones, y al mantenimiento de la capacidad de trabajo que pueda tener. Una persona, ustedes, por ejemplo, si en algún momento han estado con la gripe, han amanecido con la gripe, han amanecido mal, con la nariz congestionada, con dolor de cabeza, con malestar de cuerpo, ¿han rendido igual en su trabajo como un día cuando se sienten bien de salud? Yo creo que no. Porque cuando nos sentimos enfermos, no vamos a rendir igual. No estamos totalmente concentrados, nos estamos sintiendo mal y por ahí el dolorcito, una cosa, y estamos pensando en que quiero mi cama y que quiero irme a descansar y que no quiero estar aquí. Las 8 horas de trabajo se convierten en 8 horas eternas porque lo que queremos es que ya termine el día para poder descansar, para poder tomar de repente un té caliente y abrigarnos y arroparnos y quedarnos ahí hasta el otro día. Entonces, no va a rendir de la misma manera. Eso en el caso de una persona que está en una oficina, que está en su escritorio, sentadito, haciendo un trabajo administrativo, tal vez no va a tener mayor connotación ese problema o esa enfermedad de ese momento como en alguien que maniobra, por ejemplo, un montacarga, como vimos, o alguien que maniobra una grúa, o alguien que trabaja en altura. Esa misma enfermedad, con esos mismos síntomas, en una persona que está trabajando en altura, podría ser un desencadenante o un motivo de que pueda tener un accidente laboral, porque no va a estar totalmente concentrado, porque de repente por la misma energía que no tiene en ese momento, por la pérdida de energía, por el dolor, por el malestar de cuerpo, podría moverse mal, podría pisar mal en la altura y podría tener algún accidente laboral. Por eso es que es tan importante que el tema de salud se vea constante. Y ahora, bueno, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normativas, cada cierta cantidad de trabajadores debe haber un médico ocupacional en las empresas, o por lo menos una enfermera ocupacional si hay menos de una cantidad. No tengo ahorita bien claras las cifras, pero eso lo menciona la ley también. Entonces es importante que se le haga seguimiento. O sea, no solo queda en el examen médico y que el examen médico me va a decir, ya esta persona puede tener esto, o esos son sus riesgos, o estos son los diagnósticos que pueda tener en pulmones, en huesos, en músculo esquelético, sino que se le haga un seguimiento a ese diagnóstico. No queda solamente en el papel de ahorita, ya, bueno, tiene esto, lo guardo y ahí quedó. Hay que hacer un seguimiento a las enfermedades que puedan presentarse dentro de esos exámenes médico-ocupacionales, y por eso es importante que haya un seguimiento con el médico ocupacional dentro de la empresa, o si es una clínica con la que trabajan, bueno, que se le haga seguimiento a través de la clínica. Pero es importante que se le haga el seguimiento al trabajador. ¿Qué programas de salud ocupacional podemos encontrar en una empresa o que se tienen que desarrollar dentro de la empresa? En primer lugar, vemos ahí los exámenes médico-ocupacionales, que ya les he hablado, y es algo que es obligatorio por ley, que tiene que haber examen médico-ocupacional del trabajador. Además, que es una herramienta muy importante para el empresario, para el gerente o el dueño de la empresa. ¿Por qué?
porque de esa manera, con un examen médico de ingreso, ustedes van a poder determinar si ese trabajador está ingresando con una u otra condición de salud buena, regular, un pronóstico reservado, por ahí pueda tener tal vez propensión a algún tipo de enfermedad si es que se expone a algo específico. Entonces van a poder tener cuidado de no colocarlo en ese puesto o saber que si lo exponen a algo, podría desarrollársele una enfermedad ocupacional. Y esa enfermedad ocupacional, si se adquirió dentro del tiempo de labores, y cuando el trabajador a lo largo del tiempo salga y pueda comprobar que esa enfermedad fue a raíz del trabajo que realizaba en la empresa, puede hacer una demanda y podría ganar con ese resultado, ¿no? Entonces, es importante por eso, porque pueden marcar un tiempo un punto en el tiempo en que antes de eso el trabajador estaba bien y después de eso ya no lo estaba. Es decir, el trabajador entró acá con ese problema, poniendo un ejemplo de hipoacusia. Tiene hipoacusia de repente en un grado menor, pero ya lo tenía. Si el trabajo al que está expuesto a altos riesgos o altos sonidos, a fuertes sonidos, siempre, todo el tiempo. Por ejemplo, de repente en estos que están picando las pistas y están con esa máquina que hace un ruido infernal, y es la persona que está realizando ese trabajo específicamente, pero ya entró con la hipoacusia y de repente no lo tomaron en cuenta. Dijeron, ya sí, bueno, ya no importa que entre, porque no tenían personal. Entró con ese problema ya existente, pero no le hicieron el examen médico ocupacional. Y él después de un tiempo dice, no, a mí la sordera que yo tengo ahorita, que ya no es leve ni moderada, sino ya es una hipoacusia alta, fue porque yo trabajaba ahí y tenía ese trabajo donde el ruido de todos los días hizo que yo me quedara sordo. Y le piden, el juez o quien está llevando el caso, la SUNAFI, le pide a la empresa, le dice, a ver, el examen médico ocupacional de ingreso del trabajador para que ustedes comprueben de que el trabajador ya venía con ese problema y no lo adquirió aquí trabajando. Y no lo tienen. Si no lo tienen, entonces el trabajador tiene todas las de ganar, porque no hay nada que compruebe que él entró ya con el problema. Pero si es que lo tienen y determinan, entonces por ahí podría haber ya, digamos que no va a ser, no va a haber la posibilidad de que gane, tal vez no al 100%, pero por ahí podría haber alguna negligencia, que también ya eso se ve en temas legales. Pero es importante que el examen médico ocupacional se haga, no solamente se haga por hacer, sino que se siga, se revise a detalle, o al menos el médico ocupacional que está en la empresa les pueda explicar a detalle, bueno, ese trabajador tiene esto, pasa esto, si lo expones a esto, podría tener ciertas consecuencias. O en este caso también, tener bien claros los perfiles de puesto y qué perfil requieren para ese puesto de trabajo. Y si es que dentro del tema de salud, qué condiciones necesita que tenga ese trabajador. Porque, por ejemplo, un conductor iba a subir a Antamina y pasó su examen médico ocupacional, tenía sobrepeso. Antamina permite hasta 100 kilos, hasta 110 kilos creo, no, hasta 100 kilos de peso para que puedan ingresar trabajadores a Antamina, porque hay altura, porque están expuestos, especialmente por el tema de altura. Y este señor siempre estaba en los límites, pero en ese tiempo había estado un mes de vacaciones y regresó como con 5 kilos de más y tenía más de 100 kilos de peso. Entonces su examen médico salió restringido y no podía subir a Mina hasta que él bajara esos kilos de peso. Y no podía, simplemente no se le permitía, o sea, ya no le permitan el ingreso. Y si el examen médico dice que no se puede, no se puede. Entonces, en el caso de las minas, de las mineras, de las hidroeléctricas,
o empresas de gas, ¿no? Son empresas que tienen mucho cuidado con seguir los lineamientos que el examen médico ocupacional les indica. Para eso también existe la vigilancia médico ocupacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que les indicaba también hace un momento? Que tenga la empresa un médico ocupacional o una enfermera ocupacional que en conjunto puedan ayudar en la vigilancia médico ocupacional del trabajador o de los trabajadores dentro de la empresa en todo ese tiempo. Hacer el seguimiento en este caso, por ejemplo, ese señor tenía que hacer una dieta estricta y tenía que cada mes tenía que pasar. Ustedes saben que el examen médico ocupacional es una vez al año. Si hay por ahí algún tema que hay una restricción o alguna observación, pueden ponerle cada 3 meses o cada 6, o de acá de repente le dicen ya, en 3 meses regresas para tu control, o en 6 meses regresas para control para ver si todo está bien, si todo está ok. Y en este caso, por ejemplo, a ese señor le mandaron que tenía que hacer su control en un mes. Y así cada mes. Ese señor cada mes hacía control de tema de índice de masa corporal, de triglicéridos, de colesterol, porque obviamente su condición de sobrepeso hacía que sea un riesgo, que tengan que controlarle todo el tiempo para que no sea un problema dentro de la mina. Entonces, por eso es que ellos llegan exámenes médicos y la vigilancia médico ocupacional. La higiene ocupacional, que es tener en este caso, por ejemplo, los niveles de ruidos, que tienen que ser los niveles adecuados para que el trabajador no esté expuesto o no vaya a tener una enfermedad ocupacional más adelante. Los niveles de luz tienen que ser los adecuados de acuerdo al ambiente en el que se encuentran y al trabajo que realizan. Entonces, es parte de la higiene ocupacional. Respuestas a la emergencia, también, ¿no? Son las brigadas. La respuesta a la emergencia, ¿se acuerdan que cuando vimos los documentos que se debería tener en sistema de gestión de salud, seguridad del trabajo? Una de las cosas que debían tener era su brigada de emergencia, su respuesta a la emergencia, cómo respondían ante una situación de emergencia en ese momento, que deberían actuar de inmediato. Por ejemplo, cuando se les hace, hay un tema de inducción que se hace en mina para los que van a trabajar en una zona o podrían estar expuestos de repente a que sus ojos se vean afectados por algo, por alguna sustancia o alguna esquirla o algo. Hay unos cañitos a lo largo de toda la zona, hay unos, como si fueran unos grifos de agua, unos lavatorios para lavarse la cara, ¿no? Donde están cerca a las zonas de trabajo donde podrían tener esa situación de emergencia, porque hay que lavarse los ojos o la cara en ese preciso momento en el que ocurre. Si van a ir a buscar un baño de ahí a 3 cuadras, ya la situación se convierte en algo más dramático. Entonces tienen estas zonitas donde están los lavatorios y dice ahí, ¿no? Lava ojos. Y tienen que estar, es una respuesta de emergencia inmediata, como también cuando hay un amago de incendio, por ejemplo, saber cómo reaccionar o cómo van a recurrir o cómo van a actuar ante esa emergencia. Entonces, la respuesta a emergencia también es parte de la salud ocupacional. La conservación auditiva. Cuando una persona está expuesta en su trabajo a ruidos muy altos, tienen una forma de conservar la audición, que generalmente es con hay unos tapones auditivos que se colocan, como si fueran los audífonos, son unos taponcitos que entra ahí y ya el ruido que externo disminuye y ya no les va a afectar tanto. También hay unas orejeras que se ponen ya cuando es algo más grande o un ruido mucho mayor. Tienen que ponerse unas orejeras que son como si fueran, también como esos audífonos que son así. Entonces también se colocan. Y bueno, diversas formas de la conservación auditiva. Protección respiratoria. Los tapabocas
o hay unos respiradores que se colocan cuando están expuestos a algunas sustancias químicas o algunos polvillos que puedan haber en la zona de trabajo, también, ¿no? ¿Qué protección respiratoria se les da al trabajador? La ergonomía, que es importante, ya lo vamos a ver aquí en un momento, y los riesgos psicosociales, que ya entra ahora dentro del programa de salud ocupacional, que es muy importante y es vital porque hay muchos accidentes que han ocurrido por un tema más de negligencia o por distracciones que se deben a los problemas psicosociales que trae el trabajador o que se presentan dentro de la empresa, el clima laboral, problemas que pueda traer desde casa, problemas con el compañero de trabajo. Entonces, los riesgos psicosociales ahora son parte de los programas de salud ocupacional que se deben tener presente para cuidar la salud del trabajador. ¿Cuáles son las enfermedades ocupacionales o a qué se les llama enfermedades ocupacionales? Los efectos del trabajo sobre nuestro estado de salud se manifiestan como accidente de trabajo y una enfermedad contraída en ocasión o a consecuencia del trabajo. Una enfermedad ocupacional se puede dar por un accidente de trabajo y que a consecuencia de eso tenemos una enfermedad. O por alguna situación que contraemos a consecuencia del trabajo, como la hipoacusia, por ejemplo, como una enfermedad respiratoria que se da a raíz de la inhalación de gases o a la inhalación de polvillo o a la inhalación de alguna sustancia tóxica que pueda haber a diario en el trabajo. O sea, no es que de repente fue en un momento determinado. Eso sería un accidente de trabajo porque tiene una consecuencia inmediata. La enfermedad contraída es una enfermedad que se genera a lo largo de un tiempo. Sider Perú, por ejemplo, es una empresa siderúrgica que hay constantemente una emisión de un polvillo que es muy dañino para los pulmones. Hay trabajadores trabajadores que han estado años trabajando ahí, que han estado expuestos a eso y bueno, hace años no había tanto control en que se protejan y que no permitan el ingreso o no respiren ese polvillo tan dañino que había ahí. Ahora esas personas, o bueno, hace unos años sabía que muchas de las personas que han trabajado por años en esa empresa han tenido problemas respiratorios, problemas con los pulmones, hasta cáncer, porque digamos que ha sido consecuencia de esa inhalación constante, cotidiana, continua, de esa sustancia. Sin embargo, como hace años, o sea, hablamos de hace 20, 30 años, no había ese tema del examen médico ocupacional, no había el seguimiento, ni había el control para que usen los tapabocas o para que usen los respiradores. Entonces, se convierte siempre en un tirijala de la empresa con el Poder Judicial de si eso no es una enfermedad ocupacional o si le corresponde al trabajador una indemnización por eso o no. Y bueno, hay varias denuncias y varios procesos con respecto a eso. Y creo que no solamente en esa empresa, sino en muchas empresas que como por la misma naturaleza del trabajo están expuestos a ese tipo de situaciones, a ese tipo de sustancias o inhalaciones o de los ruidos muy fuertes, que antes tampoco se protegían o no se ponían protectores, sino que simplemente ellos iban a trabajar y cumplían con su trabajo, sin saber que eso les estaba ocasionando una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, enfermedad ocupacional es la que se contrae en ocasión o a consecuencia del trabajo. Eso es a lo que se le denomina una enfermedad ocupacional. Accidentes de trabajo versus enfermedades ocupacionales. Entonces aquí vamos a ver cuál es la diferencia. Como les decía, ¿no? Accidente de trabajo es el hecho externo al individuo que lo padece, que es intenso, que es súbito y es breve. O sea, es un accidente, es algo que pasa
a consecuencia de algo externo. Viendo el ejemplo que vimos hace un momento del montacarga. El señor, el conductor no sabe maniobrar, se choca. Eso es una consecuencia externa, el choque del montacarga contra de repente una estructura metálica. Fue intenso porque el choque obviamente es un golpe del momento, es súbito y es breve porque es una situación que ocurre en un solo momento. Ocurrió el choque y ya está. A consecuencia de eso va a tener una quebrada de hueso del antebrazo. Entonces eso fue un accidente de trabajo que ocasionó una situación una situación ahí que hay que solucionar en su cuerpo, ¿no? En su bienestar. Pero la enfermedad contraída en ocasión o a consecuencia del trabajo es un hecho progresivo y que detona un proceso orgánico interno, como el tema de la respiración de todos los días, de ese polvillo contaminante, que a lo largo de los años fue inhalando, 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 y después de 20 o 30 años, cáncer, o después de 20, 30 años, una neumonía, o después de 20, 30 años, un problema con los pulmones que no lo pueden solucionar. Entonces, o puede ser la hipoacusia, ¿no? De repente a lo largo de los años viene escuchando todo el tiempo ese ruido de la máquina, de una máquina que está todos los días, las 8 horas de trabajo, está esa máquina sonando a un sonido bien elevado, y después de 10 años, o 20 años, o 15 años, tiene hipoacusia. Entonces, esos son enfermedades a consecuencia de una situación que va contrayéndose a lo largo del tiempo. Y es algo interno. Vemos aquí salud ocupacional, riesgos laborales. Entonces, este es un pequeño mapa, un pequeño cuadro para poder ubicarnos en el espacio y tiempo. Vemos aquí salud ocupacional, que está acá en el centro. ¿Qué es lo que va a influir dentro de eso? La higiene industrial, la medicina ocupacional, la psicología organizacional y la ergonomía. Para eso tenemos la legislación peruana que va a contribuir a que estos puntos se desarrollen. La productividad, la política empresarial y la representación laboral. Vemos aquí los peligros que puedan darse, que son físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, que lo vimos también en la clase pasada, que esto deriva o podría conllevar a una enfermedad profesional o enfermedad ocupacional. Factores que determinan una enfermedad profesional. ¿Cuáles son? La presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo. Tiempo de exposición a la fuente de peligro. De repente, si se exponen una hora al día o una hora o un día nada más, no va a ser tan peligroso o tan grave o no va a generar una enfermedad profesional como si se expusieran todos los días, ¿no? La exposición va a depender o va a determinar qué tanto puede ser un factor para determinar una enfermedad profesional. La relatividad de la salud en los trabajadores. Las características personales de cada individuo, la concentración de la gente en ambiente del puesto de trabajo, ¿no? También, como les decía, o sea, si hay una concentración de la gente tóxico, de la gente que pueda generar ese malestar o esa situación que pueda conllevar a una enfermedad en el puesto de trabajo, que de repente para la persona es imperceptible o con el tiempo ya se acostumbró. Sin embargo, interiormente se va generando y se va gestando una enfermedad ocupacional o una enfermedad profesional. Y vamos a entrar ahora sí a ver el tema de ergonomía. Vieron ustedes acá que la ergonomía es parte principal de la prevención de enfermedades ocupacionales o de enfermedades profesionales. Tenemos la higiene industrial, la medicina ocupacional, la psicología organizacional y la ergonomía. Son los 4 pilares de la salud ocupacional. Entonces, por eso es que vamos a tocar en este momento, o en esta clase, el tema de ergonomía.
¿Qué es la ergonomía laboral? Primero vemos que la salud ocupacional es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas. Esa es la salud ocupacional, que es lo que hemos visto hasta este momento. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es la disciplina que engloba las ciencias biológicas humanas en conjunción con la ingeniería y las aplica tanto al trabajador como a su entorno de trabajo para optimizar simultáneamente su grado de comodidad y la eficiencia del proceso productivo. ¿Por qué vamos a ver esto? ¿O más o menos a qué se refiere? Vamos a verlo acá, más adelante. Objetivo de la ergonomía. La ergonomía es una disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas, equipos, etcétera, en acuerdo con las características, necesidades y limitaciones humanas. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para tener una ergonomía adecuada en el puesto de trabajo? El ambiente físico, la estación o el lugar de trabajo, los procesos y las herramientas. Es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué mezclan tecnología? ¿Por qué vemos que hablan de tecnología, hablan de ingeniería en un tema de ergonomía que generalmente nosotros lo tenemos asociado a un tema de salud, a un tema físico, ¿no? Nosotros hablamos de ergonomía y lo relacionamos con un tema físico, a mi postura a la hora de estar sentada, a cómo estoy parado, o a si mi silla está bien o no está bien para yo trabajar. Ergonomía lo asociamos siempre a un tema físico, pero ¿qué es lo que hace la ergonomía? La ergonomía hace que mezclemos o que trabajemos en conjunto con un tema de tecnología y de ingeniería, porque la parte de ingeniería nos va a ayudar a que nuestro organismo o nuestro físico esté en óptimas condiciones o adecuadamente, se adecue al trabajo que vamos a realizar. Por ejemplo, alguien que está trabajando en un escritorio, en una oficina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver ergonómicamente para que este trabajador no tenga un problema de salud y pueda trabajar y a cumplir todas sus funciones de manera adecuada y sea un trabajo óptimo? Su silla, ¿no? Tenemos que ver que la silla sea una silla ergonómica, que tenga un respaldar donde pueda apoyarse adecuadamente. El escritorio tiene que estar en un tamaño adecuado para que no esté ni los brazos muy abajo ni muy arriba, que la computadora esté en la distancia, en el momento, en la distancia determinada para que los ojos lleguen de frente a la pantalla y no esté mirando hacia abajo, porque si no ya habría una curvatura de cuello, o no mira hacia arriba, porque también eso sería una mala postura. Entonces, para eso, tanto la laptop o una computadora si es de escritorio se tiene que adecuar a la distancia de la vista, a la distancia de las manos para poder teclear y estemos en una posición adecuada para poder ejercer el trabajo que tenemos durante las 8 horas laborales. Entonces, ¿qué involucra ahí? Tanto ver nuestra posición, la postura que nosotros debemos tener físicamente y el tema de ingeniería, que es adecuar silla, escritorio, computadora, todo lo externo a que nosotros podamos realizar un buen trabajo y estemos de manera adecuada. No es lo mismo, no nos vamos a sentir bien las 8 horas si es que estamos con una silla que está muy abajo, que tenemos que subir los brazos mucho para poder teclear, o que la computadora de la pantalla está muy abajo y tenemos que agacharnos porque va a pasar 1 hora, va a pasar 2 horas y nos va a comenzar a doler el cuello, nos va a comenzar a doler la espalda, nos va a comenzar a doler las piernas, vamos a tener un malestar en el brazo, en el túnel metacarpiano, que es una de las enfermedades que se tiene cuando se está maniobrando mucho el mouse.
Entonces ya vamos a tener diversos problemas físicos, fisiológicos, por la mala postura, por la mala utilización en conjunto para poder lograr una ergonomía dentro del puesto de trabajo. Tenemos una norma que guía estas actividades que se van a realizar en temas de ergonomía, que es la norma, la 375-2008 TR, que es la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos. Bien, esta norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos tiene por objetivo principal establecer los parámetros que permiten la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores, con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuyen a una mayor eficacia y productividad empresarial. Por ejemplo, ¿por qué las sillas ergonómicas, las sillas que ahora se compran o que normalmente se tienen en las oficinas, esas que tienen las patitas con rueditas y que tienen el espaldar, ¿por qué tienen ese botoncito debajo o esa palanquita donde puedes subir y bajar la silla? No es para que, bueno, si quiero, estoy más abajo, más arriba. Es porque las personas tenemos diferentes tallas, ¿no? Algunos medirán unos 50, otros medirán unos 60, otros medirán unos 80. Entonces, lo que se requiere, las sillas ergonómicas tienen esa palanquita para que la silla pueda subir o pueda bajar de acuerdo a la talla de la persona y que eso ayude a que lo que no podemos mover o lo que no podemos subir y bajar, que es el escritorio, la persona pueda subir y bajar su silla para que se adecue a la distancia y al tamaño de acuerdo al escritorio que tiene y pueda trabajar sus 8 horas tranquilamente sin ningún problema, que de aquí a 1, 2 o 3 horas podría tener un malestar físico por no estar adecuadamente sentado. Ahora, puede que en un día no tenga malestar, 2 días no, 3 días no, 4 días no, una semana, pero se genera una enfermedad ocupacional porque pasan 2 semanas, 3 semanas, un mes, y así, conforme va pasando el tiempo, va deformándose la columna, va deformándose los huesos, porque se van adaptando a otra forma de estar de acuerdo a cómo se sienta uno, y al tiempo va a estar con dolor de cabeza, con malestares de la espalda, y eso cuando vaya un quiropráctico o a un médico, ¿qué le va a decir? Que tiene problemas de columna, va a tener problemas musculoesqueléticos, que son los más comunes, y por eso es que el tema de ergonomía es tan importante que se pueda desarrollar dentro de las empresas, y que muy pocos le tienen también consideración, ¿no? O sea, a veces a los gerentes les parece exagerado pedir una silla ergonómica, dicen, o sea, ¿para qué? No, ahí hay sillas, búscate una que esté de tu tamaño y ya está. No se trata de tener una silla o no tenerla, sino de que la silla esté adecuada o podamos adecuarla a nuestro trabajo para que no tengamos ninguna enfermedad o ningún problema que en algún momento podría representar un ausentismo laboral o podría presentar una enfermedad más complicada y que a nosotros como trabajadores, si estamos mal, lo que tenemos que hacer es ir a un médico, vamos a gastar y vamos a invertir en problemas que se pudieron haber evitado teniendo un buen sistema de ergonomía dentro de la empresa. Wendy, solamente nos quedan 10 minutos para que después puedas explicar con más detalle también el trabajo final, por favor. Ya, Julita, ok. Bien, tema de ergonomía, vemos acá ergonomía física, ergonomía de concepción, correctiva, cognitiva, ambiental, específica, que son los diferentes tipos de ergonomía que podemos nosotros visualizar. Nos va a ayudar en el aumento de la producción del trabajador, reducción de coeficiente de errores, reducción de accidentes y enfermedades, reducción del ausentismo, reducción del tiempo en mantenimiento también. Costes y beneficios. ¿Qué sería un peligro ergonómico? Para más o menos ver cómo trabajaríamos esto en una matriz de riesgo.
Peligro ergonómico es la condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir con el tiempo un daño musculoesquelético que afecte su salud. Para valorar si esta exposición es demasiado peligrosa, se deberá evaluar el riesgo. ¿Cuál sería el riesgo ergonómico? Es la probabilidad que tiene un peligro ergonómico de generar un trastorno musculoesquelético en las personas trabajadoras que están expuestas al peligro. De igual manera, que existe potencialmente ser riesgos ergonómicos. Cuando hay un riesgo ergonómico, se deben dirigir los esfuerzos a eliminar el peligro, ¿no? Ustedes saben que el primer estadio o el primer nivel es la eliminación. Y lo que queremos es eliminar el peligro. En este caso, eliminar la situación de peligro ergonómico. Pero si en caso no se puede hacer eso, si no es posible eliminarlo, se debe realizar la evaluación específica del riesgo y mejorar las condiciones del puesto de trabajo para reducir el nivel de riesgo a un nivel aceptable. Que es lo que buscamos, que cuando hagamos el cruce en la matriz de riesgo, en el hiper, siempre salga en verde. O al menos, si no puede salir en verde, no salga en amarillito, pero si no sale en rojo, sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y hay que darle una mayor importancia a controlar ese tema para que no tengamos un tema de mayores consecuencias. Dentro de eso vamos a ver el factor de riesgo ergonómico, que es el factor que esta característica puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea por estar presente de manera desfavorable o debido a que hay presencia simultánea con otros factores de riesgo. ¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo? Que es lo que mencionamos aquí. Bueno, las definiciones varían, ¿no? Pueden llamarse trastornos, pueden llamarse de otras maneras, pero son los desórdenes de los músculos, nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos o discos espinales. Desórdenes que no son típicamente el resultado de un evento instantáneo o agudo, como caídas, resbalones, tropiezos, pero reflejan una progresión más gradual o crónica. Órdenes diagnosticados por una historia médica, examen físico u otro test médico, y pueden variar en severidad, desde leves intermitentes a crónicos e invalidantes. Desórdenes con varias características distintivas, como el síndrome de túnel carpiano, tanto como aquellos definidos por la localización primaria del dolor. Díganse, por ejemplo, dolor de espalda. Como vemos en la figurita, hay dolores en el cuello, dolores en el hombro, dolores en la espalda, y podrían deberse pues, a un trastorno musculoesquelético generado por una disergonomía, o sea, porque ergonómicamente no estamos bien posicionados y podría generar estos problemas. Problemas osteomusculares, también acá vemos varios, ya síndrome de martillo de poner, síndrome del túnel de Guyon, síndrome del túnel carpiano, tensión muscular, lumbago, tensión en la posición corporal, síndrome del cuello tenso. De repente varios de esos los sentimos o los tenemos y hay que tratar de manejar bien esos temas musculoesqueléticos, ¿no? De salud. Posicionamiento postural en los puestos de trabajo. Existen básicamente dos formas o posibilidades de trabajo. Trabajamos de pie o trabajamos sentados. De acuerdo a eso, podemos hacer más o menos este cuadrito que nos va a llevar a determinar más o menos cómo determinamos el puesto de trabajo y qué podríamos hacer para que mejore ergonómicamente, ¿no? El puesto de trabajo, ¿qué tipo de puesto es? Trabajo al alcance de los brazos, trabajo sobre una superficie horizontal o vertical extenso con objetos voluminosos, demandas de fuerza, manipulación manual, ¿no? Nos hacemos las preguntas y vamos determinando para poder llegar a si es sentado en alto, de pie con apoyo o de pie, para que nos pueda ayudar un poco al tema del posicionamiento postural. Bueno, hasta ahí es el tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo que... En el caso de la evaluación médico-ocupacional, el presupuesto
se tiene que solicitar. La evaluación médico ocupacional solicita el subcomité o la misma institución. En mi institución tenemos un subcomité, uno, y el Comité Nacional está en Lima. En este caso, ¿cuál es el procedimiento? ¿El subcomité cuenta con algún presupuesto programado? Ya, para empezar, el comité no es quien planifica el tema de exámenes médico-ocupacionales. Los exámenes médico-ocupacionales es por ley y eso lo maneja generalmente el área de salud ocupacional en equipo con recursos humanos, con gestión humana, porque son ellos los que van a llevar el control. O sea, eso está, ese presupuesto, sí debe haber un presupuesto que se planifica de acuerdo a la cantidad de trabajadores que se tiene y a la cantidad que va movilizando en el año, de acuerdo al ratio que tengan de renuncias, ¿no? De que puedan cubrir puestos, deben tener un presupuesto para eso. Si lo hacen anual, lo hacen semestral, no sé, pero bueno, si es del Estado, asumo que debe ser anual. En una empresa particular, generalmente si se ve la necesidad de que se tenga que hacer, se realiza semestral cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque los exámenes médico ocupacionales son tres. Uno es de ingreso, cuando la persona ingresa a trabajar, ¿no? Y pasan el examen médico ocupacional. Eso es parte del proceso de selección. O sea, pasa el proceso de selección y es parte del ingreso del trabajador. Entonces ahí no va a estar el comité de seguridad viendo que el trabajador o que la persona que va a ingresar pase el examen o le saquen, no. Eso lo ve recursos humanos, eso lo ve el área, si es que hay un área de salud ocupacional con recursos humanos, si no lo ve recursos humanos. Son ellos los que manejan ese tema del presupuesto y de los exámenes médico ocupacionales, porque es todo un tema. Examen médico ocupacional se tiene que enviar al trabajador, recibir el resultado, que generalmente si no hay un médico ocupacional en la empresa, el recursos humanos recibe el diagnóstico nada más, ¿no? Si está apto o no está apto para el trabajo, o si es que tiene alguna restricción y tendrían que pasar otro examen o tenía que regresar en algún momento. Pero eso lo revisa el médico ocupacional. Y bueno, la persona también tiene su examen médico, ¿no? Y ese seguimiento o ese documento también influye en si la persona va a ingresar a la empresa o no, porque puede no estar apta en el examen médico ocupacional y no ingresar a trabajar, o no sea apta para ese trabajo, entonces no ingresaría. Por eso es que ese es parte del trabajo, parte del seguimiento que hace Recursos Humanos con el área de salud ocupacional, de seguridad y salud ocupacional. Ahí no interviene el comité. Lo que en todo caso el comité podría ver o podría influir en que la gerencia o a recursos humanos para que lo hagan. O sea, si es que no lo tienen, ponerlo como parte de las solicitudes que hacen en su reunión y si determinan que, bueno, la empresa no tiene exámenes ocupacionales hasta el momento, ¿por qué? Tienen que actualizar, o sea, si no lo tienen, ya, pónganlo dentro de los temas que tienen que solucionar la empresa y lo elevan a gerencia, y gerencia tiene que indicar, mandar a recursos humanos o al área de seguridad y salud ocupacional a que vean, que manden a los trabajadores por grupos, en mancha, como sea, que los manden a hacer su examen médico ocupacional y que ya tengan un primer examen y a partir de eso ya van haciendo los periódicos cada año o cada 2 años, dependiendo dependiendo de la función o del puesto de trabajo en sí. Y de ella van haciendo un seguimiento, o sea, y podrían exigir, sí, o al menos ponerlo dentro de los puntos que tienen que trabajar, pero no son ellos los que hacen el que mandan al trabajador a hacer el examen y ellos manejan el presupuesto de eso. Eso lo maneja recursos humanos con el área de salud ocupacional.